En Marcos capítulo 12 vamos avanzando y hoy veremos solamente de los versos 13 al verso 17 en esta mañana. Entonces, si ustedes me acompañan, leemos, como siempre hacemos, oramos, pidiendo la guía del Espíritu Santo y aprendemos lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Marcos capítulo 12, versos 13 al 17. Mi Biblia dice: los fariseos, ¿es lícito dar tributo al César? Es la pregunta. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Padre, te damos gracias. Es una bendición estudiar tu palabra y rogamos a ti que seas tú dándonos la interpretación correcta de este pasaje, y permite, Señor, que mi vida sea como un canal de bendición para nuestra iglesia, Señor. Enséñanos a través de tu palabra, que no sea mi consejo ni mi palabra, sino que sea tu palabra y tu consejo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Ustedes recuerdan que siempre hacemos como un pequeño introducción de lo que hemos estado estudiando. Nos encontramos desde el capítulo 11 hasta el capítulo 12 y más allá. Estamos viendo todo lo que es referente a la última semana de nuestro Señor Jesús en la tierra. Es lo que llama la semana de pasión, muerte y resurrección. Hasta ahora hemos visto solamente 3 días de esa Semana Santa que conocemos muy comúnmente. Hemos visto que el día domingo Jesús entró en un pollino y ahí fue el domingo de Ramos que conocemos, ¿sí? Al día lunes Jesús, estando en Jerusalén, fue al templo y dice la palabra que él limpió el templo, ¿sí? De los cambistas y de aquellos que estaban comprando y vendiendo y estaban mercadeando dentro del templo. Ese mismo lunes, nuestro Señor Jesús, nos dice la Biblia que lo que hizo también fue maldecir la higuera que no estaba dando fruto, y hablamos un poco del fruto. Para el día martes, Jesús habló de la esperanza, de la fe, que debemos tener cuando oramos, y el perdón que deberíamos de incluir cuando oramos. Ese mismo martes, Jesús habló por parábolas, y veíamos hace 8 días que dijo una parábola acerca de los labradores malvados. Esa parábola resultó después de que Jesús ha sido cuestionado su autoridad, donde le están preguntando con qué autoridad hace lo que está haciendo. ¿A qué se referían? A que había limpiado el templo, a que había entrado montado en un pollino y no había recibido adoración en ese momento. Aquí nos encontramos que el ataque de Jesús, el ataque hacia Jesús continúa por los líderes religiosos, que son sus enemigos, ¿sí? Acérrimos, pero vamos a ver que la estrategia cambia un poco. Ellos van a usar sutileza al atacar a Jesús. Han quedado en evidencia de que son enemigos. Jesús es popular, lo que debemos de tener en cuenta: Jesús es muy popular para este momento. ¿Por qué? Porque muchos enfermos han sido sanados, y el milagro que ha tenido a todo el mundo, o que trajo la mayor popularidad de Jesús, fue el milagro cuando resucitó Lázaro. Cuando Lázaro se levanta de los muertos, ese fue la tapa de los milagros, por así decirlo, y eso hizo que mucha gente se avalanchara hacia Jesús. Entonces son multitudes los que están siguiendo a Jesús, y los líderes religiosos lo que quieren hacer es desprestigiarlo para matarlo, ¿sí? Para llevarlo a la muerte. Ese es su reto. Entonces, vamos a ver que la estrategia que van a usar ahora, le han hecho preguntas, pero esta nueva estrategia es una estrategia de preguntas con mucha sutileza,
y con un toque, con un ingrediente adicional, y se llama la adulación o la lisonja. Van a usar de lisonja y adulación al inicio de la pregunta, antes de preguntar, y luego tiran el veneno. Eso es lo que van a hacer. Primero muy suave, porque ya han quedado en evidencia realmente. El pueblo admira a Jesús y esta gente está cuestionando a Jesús abiertamente. Y Jesús los deja callados con su respuesta. Entonces dice, esto no está funcionando. Lo que estamos haciendo es que queremos desacreditarlo a él, pero terminamos nosotros desacreditados. Así no funcionan las cosas. Hagamos algo. Pero vamos a encontrar una serie de 3 preguntas en estos domingos que vienen. La primera pregunta la van a lanzar los herodianos y fariseos, como dice el verso 13. En el verso 18 vamos a encontrar que los saduceos van a lanzar una pregunta. Y en el verso 28 los escribas van a lanzar otra pregunta. Cada una de estas preguntas tiene un propósito y es, recuerden, desacreditar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes? El ataque ha fracasado. ¿Cómo fracasó? Le dijeron, dinos, ¿con qué autoridad haces lo que haces? Jesús les dijo, si ustedes me responden la pregunta, yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Y ellos se quedaron pensando, y si decimos que era de Dios, Él nos va a decir, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no lo escucharon? Si decimos que era de los hombres, pues lo que va a ocurrir es que nos vamos a echar el pueblo enemigo encima, porque todo el mundo considera, interesante, porque todo el mundo considera a Juan el Bautista como un verdadero profeta. O sea, tratemos de no distraernos. Ahí está el animalito, pero miren para acá, para este otro animalito, ¿sí? Resulta que lo que está diciendo el Señor está diciendo prácticamente, si ustedes me contestan esta pregunta, yo les contesto. Ellos, en su sabiduría o en su necedad, mejor, dijeron, si le contestamos, pues vamos a quedar mal. Jesús los ha dejado callados. Entonces planean otra forma y van a tender una red, ¿sí? Y esa red es con adulación. Entonces, lo primero que quiero decirles a ustedes es qué significa la palabra adulación o lisonja. Y eso es muy importante. Una persona que adula o que es lisonjera es una persona que es suave, pero que es falsa en contenido. O sea, es una persona muy suave, pero que lo que dice o lo que hace es falso. Ese es un adulador o una persona que lisonjea. Como creyentes en Cristo, encontramos nuestra primera aplicación aquí. Estamos llamados a ser veraces. Estamos llamados a ser sinceros. ¿Saben que la palabra sincera viene de allá de las estatuas o de las figuras romanas, ¿sí? Que a veces se agrietaban, ¿sí? Y entonces lo que hacían muchos para engañar a los que compraban era ponerle cera, ¿sí? Entonces ya no se veía agrietada, ya no era de 2 piezas, de 3 piezas, sino que estaba arreglada, pero con cera arreglaban la situación. Pero ¿qué pasaba cuando salía el sol y caía sobre esa estatua de yeso y se derretía y dejaba en evidencia esa imperfección, ¿no? El Señor nos llama a nosotros a ser sinceros, o sea, de una sola pieza, integridad. Y nos llama a nosotros a ser veraces, no aduladores ni lisonjeros, porque eso es una persona falsa. ¿Saben algo? No solamente no debemos ser lisonjeros o aduladores, sino que debemos cuidarnos de esta clase de personas. Miren lo que nos dice la palabra en Proverbios 29:5. Acompáñenme a Proverbios, pero tengan abierto el Evangelio de Marcos, por favor. Proverbios 29, capítulo 29, verso 5. Miren lo peligroso que eran estos hombres al ser lisonjeros y a ser aduladores. Proverbios 29:5. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Están tendiéndole una red a Jesús para que caiga en ella. Eso es literalmente lo que esos enemigos están queriendo hacer con Jesús, tendiéndole una red. Por eso no debemos ser
lisonjeros porque seríamos hombres que tendemos trampa a otros. Y ustedes saben que dice la Biblia de aquellos que tropiezan a otros. Pero también debemos de cuidarnos de personas que son así, porque en cualquier momento te van a tender una red y te van a hacer caer. Cuídate de personas así. ¿Saben algo? La lisonja o la adulación es tan abominable que hasta el mundo la detesta. Escuchen esto, hay cosas que por ejemplo la Biblia reprueba y nosotros como cristianos como que reprobamos de una, pero la lisonja, y el mundo abraza, ¿sí? Esos principios. Pero la lisonja es tan detestable y tan abominable que hasta el mismo mundo repudia a un hombre adulador o lisonjero. Lo detesta. Tengo algunas frases de unos escritores famosos acerca de la adulación. La adulación es una moneda que empobrece al que la recibe. Jesús no recibió adulación de los hombres porque sabía que eran engañadores. Cuando alguien te lame las suelas de los zapatos, colócale el pie encima antes de que comience a morderte. Y eso es figurado, ¿no? No quiero decir que vayan y pateen a la gente, sino cuando usted ve a un adulador tiene que ser firme con esa persona, como Jesús era con ellos. Jesús era directo y era muy firme porque eran falsos. Y no dejaba ahí que le lamieran la suela porque en cualquier momento sabía que iban a morder. Cuando alguien empiece a lamerte la suela de tus zapatos, colócale el pie firme porque en cualquier momento va a morderte, si es un lisonjero o adulador. ¿Saben algo también? Los cazadores atrapan las liebres con los perros. Muchos hombres atrapan a los ignorantes con la adulación. Esos hombres pensaban que Jesús era ignorante y que se iba a dejar caer en la trampa porque tenía adulación. Pero recuerden, Jesús conoce los corazones, Él sabía todo lo que estaba pasando. Él sabía con qué corazón ellos venían. Entonces, la idea de estos líderes religiosos no es criticar a Jesús, ojo, la idea de estos líderes religiosos ya fracasaron en criticar a Jesús por lo que habían hecho, ¿sí? Ellos lo que quieren hacer de alguna manera no es criticar a Jesús por lo que hizo ayer, sino que intentan prenderle por lo que diga ahora, con lo que le estamos preguntando. Ya lo que hizo, ¿con qué autoridad? Recuerden, cuando ellos le dijeron con qué autoridad haces lo que haces, le están diciendo ¿usted quién se cree para limpiar el templo de esa manera? Usted es mucho igualado. Lo que le están diciendo a Jesús, o sea, usted es un igualado al venir imagínate, estaban ofendidos de que les volcó las mesas, de que los sacó y les dijo que tenía una cueva de ladrones. ¿Usted quién se cree que es? Por eso le están pidiendo sus credenciales. Entonces ya ahorita eso no funcionó, ya el Señor los dejó en vergüenza. Quedaron en evidencia ante el público que realmente ellos quieren hacer algo contra Jesús. Pero entonces ahorita vamos de una manera muy suave, con lisonjas, ¿sí? Lo que quieren es prenderle por lo que responda ahora. Los que tiran la primera red, ¿quién es? Verso 13 nos dice que son herodianos y fariseos. Recuerden que vamos a encontrar un grupo de enemigos. Los líderes religiosos se componían de herodianos, fariseos, saduceos y escribas. Vamos a ir viendo uno por uno cada domingo. Ahorita vamos a ver dos de ellos, que son los del verso 13, ¿no? Me encanta, ¿saben qué? J. Vernon McGee, un comentarista de la Biblia, él le llama a estos hombres los sabuesos del odio, ¿sí? Porque estos hombres estaban olfateando dónde iba Jesús y para allá iban ellos, a dinamitar, a tratar de desacreditarlo. Y esos sabuesos del odio tenían algo en particular, es que herodianos y fariseos eran como el agua y el aceite, eran enemigos, pero ¿saben algo? Se unieron simplemente porque querían atacar a Jesús, y aquí hay una aplicación tremenda. Cuando dos tienen el mismo enemigo, cuando dos enemigos o dos que se detestan entre sí tienen el mismo enemigo, suelen surgir extrañas coaliciones, y lo podemos ver en la política, ¿no? Uno dice, ¿qué hace qué hace hoy día Petro de izquierda? Ahorita ya sembrando arbolitos con santos y es santista. Si uno dice, eso no cabe en la cabeza, un hombre de izquierda, pero ¿a quién tienen de enemigo? Lógicamente tienen el mismo enemigo en común, y entonces somos enemigos
Y ahí, para hacer el mal, podemos dejar nuestra diferencia a un lado con el propósito de atacar a un enemigo en común. Pero imagínense lo perverso que es eso, ¿no? Porque un par de enemigos que simplemente se unen para atacar a otro, cuando ataquen a ese y lo pueden vencer, si es que lo vencen, ¿qué va a pasar luego con esa unidad? Luego el uno va a morder al otro, como uno sabe que ocurre. Entonces, suelen surgir extrañas coaliciones. Ya hemos visto a los fariseos y a los herodianos en Marcos capítulo 3, verso 6. Si quieren me acompañan un momento a Marcos 3 y verso 6, que no es la primera vez que aparecen juntos haciendo lo mismo, sabiendo que eran como el agua y el aceite. Marcos capítulo 3, verso 6. Hablando de la política, una forma de excusar esas coaliciones es que dicen por ahí la política es dinámica. Esa es la forma de tapar sus marrullas, porque son marrulleros. A propósito, quiero decirles que estemos orando, porque vamos a hablar de ser buenos ciudadanos, porque Él va a decir al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y como buenos ciudadanos debemos votar. No les voy a decir por quién. A propósito, no tengo esta camisa amarilla, no porque sea el polo, ¿no? Ni mucho menos. Pero quiero decirles, y de hecho del púlpito nunca agitamos ni les voy a guiar ni torcer su mano hacia un voto, pero sí les digo que oren al Señor y que podamos ser responsables hacia dónde estamos dirigiendo nuestro voto. Mucho cuidado es como un paréntesis, ¿no? Mucho cuidado con decir, escuchaba una mujer una vez que decía que iba a votar por alguien de izquierda, pero sus ideales, por ejemplo, lo que es del género, o sea, no tienen para nada si es género masculino, femenino, ese me fue. Y simplemente cualquier género sirve. Entonces decía alguien, ay, es que yo voy a votar por él porque él es tan lindo. O sea, ese viejito se ve tan lindo, es todo querendoncito, parece Papá Noel, decía. Y por eso iba a votar por él para presidente. Y decía, tenaz, ¿no te das cuenta que él está apoyando el aborto, a los homosexuales, todo este tipo de cosas? Son cosas que van en contra de la palabra del Señor. Entonces tengamos mucho cuidado este domingo en 15 creo que es, o en 8. ¿Cómo vamos en 8 ya? Wow, tremendo. Miren Marcos 3:6. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. No es la primera vez que encontramos los sabuesos del odio atacando a Jesús. Querían matar a Jesús, ¿saben? Aquí encontramos una aplicación. Esos fariseos y herodianos tenían poder político religioso. Y podemos estar hablando cómo la religión es uno de los impedimentos más fuertes para que el hombre conozca a Cristo. ¿Sí? Uno de los impedimentos más grandes es la religión. Usted va y le comparte a alguien de eso y dice, no, pues que mi mamá me enseñó, a mi abuelita le enseñó a mi mamá así, y a mí me enseñaron así, y me da miedo salirme de ahí. Hay gente que le da miedo salirse de la tradición o de la religión tradicional, y lo digo por experiencia propia, simplemente porque me lo enseñaron así. Pero uno puede ir a la Biblia y encontrar que esta gente eran los enemigos más grandes que Jesús tenía. Increíble. La religión es uno de los enemigos más grandes para que las personas conozcan de Jesús. Por eso cuando vamos a leer la Biblia tenemos que hacernos a un lado de todo pensamiento preconcebido que ya nos han insertado los abuelitos y por allá, que no son de acuerdo a la palabra del Señor, porque si no, no vamos a poder ver a Jesús en la palabra. Perdón, gracias. Los fariseos eran religiosos, ritualistas, separatistas, y noten esto, rechazaban la soberanía de Roma. Esos eran los fariseos, rechazaban a Roma. Pero los herodianos, por eso les digo, eran como el agua y el aceite, enemigos, pero se unen para atacar a Jesús. Los herodianos eran la secta política que veían a Herodes como la última esperanza de Israel y colaboraban con Roma. ¿Sí notan? Los herodianos apoyaban a Roma. Los fariseos
estaban en contra del gobierno romano. ¿Qué hacen este par unidos? Quieren destruir a Jesús. Algo más de Herodes, si no lo sabían. Los Herodes, recuerden que Herodes es un título. Los famosos gobernantes de Herodes vienen nada más ni nada menos que de la descendencia de Esaú. Los herodianos eran una secta política que veían a Herodes como la última esperanza de Israel y vienen de la descendencia de Esaú. ¿Recuerdan quién es Esaú en la Biblia y qué representa? Esaú es el hermano de Jacob, y Esaú, la Biblia lo muestra como las obras de la carne, que no pueden agradar a Dios, ¿sí? Que son algo que no pueden complacer el corazón de Dios ni pueden agradar el corazón de Dios. ¿Saben cómo llama la Biblia a Herodes? A Esaú le llama profano y le llama fornicario en Hebreos capítulo 12. Dice que no sea que alguno siendo como Esaú, un fornicario o profano. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué le llama así? Porque recuerdan que Esaú, cuando tomó la decisión de vender la primogenitura, pensó en el momento y no pensó en la bendición espiritual, pensó en el plato de lentejas, y por eso la Biblia le llama un profano. La obra de la carne es lo que significa Esaú. Herodes viene de allí, era judío también, sí, pero estaba a favor de Roma, estaba oprimiendo al pueblo judío, el mismo pueblo. Tremendo esto. Entonces, ¿qué querían hacer estos hombres? En el verso 13 nos dice que ellos querían sorprender. El término sorprender ahí es un término que se usa metafóricamente, o sea, literalmente significa cuando alguien sale a cazar un animal salvaje. ¿Qué fueron ellos a hacer? ¿Qué fueron a hacer los líderes religiosos con Jesús? Fueron enviados, pero fueron enviados a cazar a Jesús, a sorprender a Jesús en sus palabras, a cazarlo como un animal salvaje, metafóricamente hablando. Al preguntarle, con su respuesta querían cazar lo que él dijera para decir: hey, mira, es enemigo de los judíos, o hey, mira, Herodes, este hombre es enemigo de Roma, hay que matarle. Es lo que ellos quieren hacer. Ellos querían hacer creer con las preguntas que estaban muy interesados en guardar la ley de Dios, pero cuando en realidad estaban interesados era en deshacerse de Jesús. Y por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos de gente aduladora y lisonjera, porque los aduladores aparentan te dan a entender como que están muy interesados por ti, como que tú les interesas mucho, cuando en realidad en lo profundo de su corazón lo que quieren es mirar cómo destruirte. Por eso mucho cuidado con un adulador. Es muy interesante que el Señor nos diga eso. Ahora, cada uno tenía sus propias razones. La pregunta es: ¿por qué quieren destruir a Jesús? Habían razones de común acuerdo y habían razones propias que tenía cada grupo, ¿sí? Las de común acuerdo, las razones que tenían en común era envidia de Jesús. La Biblia dice que cuando le entregaron, Pilato dijo que sabía que por envidia le habían entregado. Ambos sentían envidia. ¿Cuál era la envidia que sentían los herodianos por Jesús? Sentían envidia cuando vieron a Jesús montado en el pollino y que la gente dijera que él era el rey de los judíos, cuando el único rey es Herodes, o el rey es César, ¿sí? ¿Cuál era la envidia que podían sentir los fariseos cuando iba montado en el pollino? Que la gente decía: Hosana, salve, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le estaban diciendo el hijo de David, el Mesías. Sentían envidia de saber que Jesús le estaban proclamando como el Mesías. Entonces ambos tenían un propósito en común. ¿Cuál era? La envidia. Pero también cada uno tenía sus propios motivos para destruir a Jesús. El motivo de los fariseos era que las enseñanzas de Jesús iban en contra de su santurronería. El motivo que tenían los fariseos para destruir a Jesús es que cada vez que Jesús enseñaba, iba en contra de la santurronería de los fariseos. Y el motivo que tenían los herodianos para destruir a Jesús es que cada vez que Jesús enseñaba, iba en contra de su mundanalidad.
Y aquí encontramos tres enemigos del cristiano o del hombre: la envidia, la santurronería y la mundanalidad. Tremendo, ¿no? Uno de los que les tocó enfrentar a un Herodes fue Juan el Bautista. A Juan el Bautista le tocó enfrentar a ese Herodes. Dice que tenía la mujer de su hermano. Ustedes recuerdan, hacían bacanales, eran perversos, eran hombres, hacían orgías, practicaban homosexualismo, hacían de todo, espectáculos en los circos romanos, eran gente terrible. Y Juan el Bautista murió por ir en contra de la mundanalidad de Herodes. ¿Recuerdan ustedes? Tres enemigos. Entonces, la envidia, la santurronería y la mundanalidad. ¿Qué es la envidia? La envidia es el sentimiento de disgusto de una persona producido cuando es testigo de la prosperidad del otro. Cuando yo veo que el otro prospera y siento envidia, la televisión dice es mejor despertarla que sentirla. Ellos la despertaron y querían matarlo, ¿sí? Y no es bueno ni sentirla ni despertarla. Es algo terrible que puede controlar nuestras emociones y llevarnos a hacer cosas que son desagradables ante los ojos de Dios. ¿Saben algo? La envidia es un mal sentimiento y es algo que tenemos que erradicar de nuestro corazón y no echarle agua. Cuando usted vea que su esposa siente envidia de otra mujer, no le eche agua, sino que coja esa semillita. Ustedes saben que una semillita sin tierra, sin abono y sin agua no germina. ¿Sí? Coja esa semillita y la pone al sol y la pone en algo así, en una terraza al sol, figuradamente hablando. Puede coger a su esposa y no alimente esa envidia que puede sentir, o viceversa. Si usted mujer ve que un hombre, su esposo, siente envidia de otro hombre, no le alimente esa envidia, sino que realmente dígale: mi amor, ese sentimiento que estás expresando hacia ese hombre es como que algo de envidia. No está bien, tú eres un hombre apuesto también, tú también tienes lo tuyo, mi amor. Dios te ha dotado de lo tuyo, ¿sí? No necesitas mirar, enfócate en lo que Dios te ha dado a ti para que no sientas envidia y no estés amargado de lo que no tienes. ¿Qué es la santurronería? La santurronería, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es la cualidad del santurrón. Esa es la santurronería. Eso no nos dice nada, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber qué es un santurrón. Un santurrón es alguien exagerado en los actos de devoción, o bien un hipócrita que aparenta ser devoto. ¿Recuerdan? ¿Cuántas veces el Señor les dijo a los fariseos hipócritas? ¿Qué les estaba diciendo en pocas palabras? Santurrones. Santurrones que se enfocan en lo de afuera, pero que no están enfocados en lo que está en el corazón, en lo que hay dentro. Entonces ya tenemos la envidia, es un mal sentimiento. Tenemos la santurronería, que es la cualidad del santurrón, que prácticamente es un hipócrita. ¿Y qué es la mundanalidad? La mundanalidad es todo aquello que va en oposición a lo celestial o lo espiritual de parte de Dios. La mundanalidad son esas prácticas que van en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y yo quiero invitarlos a algo en esta mañana. Antes de practicar algo que tú no estás seguro que agrade a Dios, hazte esta pregunta. Antes de que tú te sientes confundido entre algo que quieres practicar o una acción que quieres tomar, pero estás confundido si puede que le agrade o no le agrade a Dios. Debes hacerte esta pregunta que la palabra nos invita. Dice, la pregunta es si me conviene lo que voy a hacer. Y lo otro es si me edifica. ¿Sí? Ahora la pregunta no es, ese es un filtro, no es el todo. Si me conviene y me edifica, no es el todo para hacerlo, pero empiezo por ese filtro. Ahora la pregunta no es si siento que me conviene, porque el corazón es engañoso, ¿no?
Tampoco debo preguntarme si siento que me edifica, porque me voy a engañar y voy a buscar todos los argumentos para hacerlo, sino realmente según la Biblia, esto que voy a hacer me conviene o me edifica, y si me conviene y me edifica, puedo seguir a otro nivel de seguir preguntando para saber si estoy haciendo o no la voluntad de Dios. Hermanos, 3 cosas que atacan al creyente y no las podemos dejar en nuestro corazón: envidia, santurronería y mundanalidad. No solamente afectan tu crecimiento, sino que dinamitan la unidad de la iglesia. ¿Quieren que les diga algo? Me siento muy bendecido como pastor ver nuestra iglesia cada vez creciendo, pero siento temor y temblor del crecimiento, porque a mayor personas, mayor número de pecadores, mayor situaciones incómodas pueden presentarse. Que el de aquí tenga envidia del de acá, y que el de allá sea un santurrón, y que por el de allá otro sea un mundano, y esos 3 atacando al espiritual. Oro al Señor para que crezcamos en su gracia, oro al Señor para que crezcamos en santidad, no en santurronería, sino en santidad, agradando a Dios, preguntándole a Dios qué espera de nosotros, qué quiere de nosotros. Le doy gracias a Dios por el crecimiento que nos da, pero tengo temor y temblor, hermanos, porque a mayor número de gente, es sencillo, es una regla de 3 simple: a mayor número de gente, mayor número de pecadores, redimidos, sí, pero con la capacidad de pecar. Ese fue el impedimento de Moisés para entrar a la tierra prometida. Entraron 70, ¿y cuántos salieron? 2 millones de personas, 2 millones de gente. Tengo hambre. Señor, tienen hambre. Maná del cielo. Tenemos hambre. Señor, tienen hambre. Maná del cielo. Pero maná, otra vez. Hojuelas de maíz con miel. Otra vez. No, queremos algo diferente, queremos una proteína distinta. Codornices del cielo caen. Tenemos sed. Al primer problema, para eso nos trajiste. ¿Acaso no habían tumbas allá en Egipto para morir allá? Para eso nos trajo morir acá. Un pueblo quejón y quejón y quejón, que lo que hizo fue, de alguna manera, en un momento, cogieron mal parado al pobre Moisés, y un día golpeó la roca y eso impidió que él entrara a la tierra prometida. Entonces, ora al Señor que nuestro corazón sea guardado de la envidia, de la santurronería y de la mundanalidad, y que todos estemos enfocados en agradar el corazón de Dios, en santidad. ¿Sí? Entonces vamos al verso 14, porque aquí esos hombres van a tirar la red. Dice así: viendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Sí se dan cuenta todo el protocolo que se echan para decir la pregunta? Están ahí lamiendo la suela del zapato, ¿no? Pero ojo con esto. Esas adulaciones, este pasaje es suficiente para que Dios les haga un juicio a estos hombres el día del juicio y los declare culpables porque dijeron 5 verdades de Jesús que no quisieron ellos mismos creer. Miren, maestro, un rabí, un fariseo no llamaba a cualquiera maestro. Primera verdad. Ahora, esto es adulación no porque Jesús no tenga este título, ni porque merezca esto, ni porque no sea lo que ellos están diciendo. Es adulación porque aunque lo están diciendo, ellos no lo creen. Eso es la adulación. ¿Sí? Son suaves, pero falsos. Están diciendo eso, pero ellos en su corazón no creen esto del Señor. Maestro, hombre veraz. O sea, lo que tú dices es verdad. Pero como dijeron cuando enterraron a Jesús, cuando fueron donde Pilato en Mateo 27:63, que dijeron: nos acordamos que este engañador dijo cuando aún vivía que al tercer día iba a resucitar. Por favor, danos una guardia, no sea que el estado posterior sea mayor que el primero. Maestro, hombre veraz.
y acá ante Pilato es engañador. ¿Sí recuerdan? La falsedad de estos aduladores. Y luego dice que no te cuidas de nadie. Este me encanta, porque no cuidarse de nadie significa alguien que dice lo que piensa sin procurar acomodarse a lo que agrada o desagrada a la gente. O sea, nosotros somos unos hipócritas, pero tú no. Y tú no tienes que cuidarte de nadie, tú conoces de todo. Imagínense, ellos estaban tratando de convencer a Jesús que estaban llegando como mansas ovejas, cuando eran unos lobos rapaces. También le dicen allí que enseñas, no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Esta es la más fuerte de todas, porque están diciendo que con verdad enseña el camino de Dios. Y en Marcos 2:7 encontramos diciendo estos mismos personajes, diciendo que Jesús decía blasfemias, dice, cuando sanó al paralítico que lo bajaron los 4 hombres, ¿se acuerdan? Los 4 amigos, y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ellos en su mente decían, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Blasfemias, dice. Este hombre se está atribuyendo divinidad. ¿Sí notan lo que está pasando? Que enseñes con verdad el camino de Dios, pero allá le dijeron que era un blasfemo, que era un hombre verdadero, pero delante de Pilato dijeron que era un engañador. Eso es lo que están haciendo esos hombres. Y que enseñes el camino de Dios. ¿Saben? El camino de Dios significa la forma en que Dios desea que sus hijos piensen y vivan. Me encanta que esta palabra salga de la boca de esos hombres, porque si tú quieres conocer el verdadero camino de Dios, ¿a quién necesitas ir? A Jesús. Con estas palabras ellos estaban diciendo ante el pueblo que estaban allí escuchando, y los discípulos escúchenlo a Él, porque Él enseña el camino de Dios. Él es el que enseña los parámetros, cómo Dios quiere que nosotros caminemos y vivamos. Es lo que dijeron. Que no lo creían era otra cosa, por eso es adulación, pero realmente es la verdad de Jesús. Si tú quieres saber cómo caminar adecuadamente delante de Dios, necesitas conocer a Jesús, necesitas tener una relación con Él. La pregunta viene, ¿no? Después de decir toda esta adulación, viene la pregunta en forma de trampa. ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Antes de contestar esta pregunta, para nosotros podría ser sencilla, pero cuando conocemos el contexto, estos hombres metieron a Jesús en una pregunta dura. Yo no sabría cómo responder eso. Ahora lo sé porque Jesús lo ha respondido. Usted no hubiese sabido cómo responderlo. Ahora lo sabemos porque Él ya lo hizo. Pero aquí viene una promesa con lo que Jesús respondió, que es lo interesante. La pregunta tenía que ver con el contexto judío. Esos hombres estaban empujando a Jesús a que dijera una declaración en contra del tributo. Es lo que ellos quieren hacer. El tributo era un tributo que ellos pagaban, era un impuesto per cápita, o sea, era un impuesto por cabeza. Después del año 6 después de Cristo, los romanos implementaron impuestos para los judíos, y habían 3 clases de impuesto. El impuesto de la tierra, tenían que dar el 10%, los judíos a los romanos tenían que darle el 10% de todo el grano, y tenían que darle el 20% de todo el vino. Había un impuesto que era el impuesto de renta, que ascendió al 1% de los ingresos del hombre. Además de eso, tenían que dar el 1% de los ingresos de esa persona. O sea, conforme era prosperado, tenía que dar el 1%. Y el tercero era que el impuesto de capitación, pagado por los hombres entre 12 y 65 años. O sea, desde un niño de 12 años hasta un hombre ya maduro de 65 años tenían que pagar este impuesto. Y las mujeres tenían que pagar desde los 14 años hasta los 65 años por cabeza. ¿Se imaginan los judíos que eran familias numerosas? Tenían que pagar por cada persona de su casa un denario, que es equivalente al salario de un día
de un jornal, de un día tenían que pagar. Y esos hombres lo que están viniendo a preguntarle a Jesús es que si debían pagar o no debían pagar. Es fácil entonces entender que los judíos les chocaba pagar ese impuesto. De hecho, de por sí uno le saca la piedra a pagar impuestos, ¿sí o no? Y ahora no solamente uno le da rabia pagar impuestos, sino piensen en esto: cuando usted le tiene que pagar impuestos a su peor enemigo, o sea, al que está atacándolo a usted, al que lo está oprimiendo, peor aún. Y peor aún, cuando la moneda con la que usted paga tiene una insignia, y esa insignia, el fulano se consideraba, había puesto su cara en una y vestido de sacerdote en la otra, o sea, se autonombraba sumo sacerdote, o sea, una persona con poder autosuficiente, político y religioso. Y recuerden esto, ahorita ya conocemos el contexto: los judíos solamente se consideraban siervos ¿de quién? De Jehová, el Dios Altísimo. La pregunta es tenaz, porque la pregunta es: si él dice no, si él dice sí, entonces está diciendo usted es un traidor. Y usted como judío está diciendo que nosotros como judíos debemos reconocer la soberanía de ese impostor que se llama Dios, que se hace llamar Dios, que es el César. Pero si usted dice no, también perdía. ¿Qué creen que harían? Inmediatamente iban y lo aventaban con los romanos y decían: ve, aquí tenemos a alguien que se está sublevando y está diciendo que no paguemos impuestos. Traigan ese perverso. Los romanos sí sabían cómo tratar con este tipo de rebeldes. ¿Saben cómo se llamaban estos rebeldes que no quisieron pagar? Estos rebeldes se conocían como los celotes. Ellos no querían pagar ese impuesto, pero les costó su propia vida el no hacerlo. ¿Se rebelaron? Sí. ¿No pagaron? Sí. ¿No pagaron? No. Pero ¿cómo terminaron pagando? Con su vida. Entonces, noten esto: los herodianos apoyaban el impuesto, los fariseos por el otro lado estaban resistentes a pagarlo. Y entonces le están diciendo: cójanos este trompo en la uña. Recuerden, con cara pierde, con sello también. Duro, una pregunta durísima. La pregunta era: ¿se debe pagar el tributo al César reconociendo así su soberanía sobre Israel? Esa es la pregunta. No solamente pagamos la moneda, sino que además le reconocemos su divinidad. Es la pregunta que está haciendo. Entonces, hay muchos que se andan preguntando esto, o hay mucha gente de afuera que andan preguntando, haciendo esta clase de preguntas a la gente de la iglesia, buscando confusión, buscando también otros justificando su mal carácter. Algunos andan preguntando: ¿diezmos sí o diezmos no? Eran de la ley, y si estamos en la gracia, entonces esto aplica, pero esto no aplica, pero eso sí. ¿Sí qué debemos hacer? Pero simplemente con esas preguntas lo que quieren hacer es, uno, que la respuesta justifique su mal carácter y su cobardía, que no tenían la capacidad de, como los celotes, los fariseos, decir: no vamos a pagar, y que hagan lo que quieran. Pues querían buscar alguien que lo representara para crucificarlo, o querían de alguna manera que si decía que sí debían pagar, pues inmediatamente estaban diciendo: este es un traidor para nosotros como judíos. Entonces Jesús le responde con sabiduría y con autoridad. Verso 15. Recuerden que ellos acabaron de decir que Jesús no se cuida de nadie, ¿sí? Mateo 22, Marcos 12, 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Quiero que rápidamente me acompañen a Mateo 22, 18. Rápidamente allí. Notemos dos cosas que Jesús percibió y conoció de estos hombres. Mateo 22, 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, santurrones?
¿Por qué me tientan, hipócritas? ¿Sí? ¿Qué percibió Jesús de ellos? Dos cosas. En Marcos nos dice, percibiendo la hipocresía de ellos. ¿Por qué me tentáis? Pero dice en el verso Mateo 22, 18, pero conociendo la malicia. Dos cosas percibió de Jesús de estos personajes: su malicia y su hipocresía. La malicia nos habla perversidad y la hipocresía nos habla de la duplicidad. Recuerden, doble cara, unos aquí, otros acá, con una cara aquí, con otra cara allá. Ellos estaban colocando una cara como si realmente ellos le estuvieran preguntando. Miren, la pregunta hacia Jesús, recuerden, no es una pregunta acusatoria donde todo el mundo la acogió de que lo que quieren realmente es acribillarlo con esa pregunta. No, es una pregunta que parece que están interesados, de que quieren honrar a Dios. Y le están diciendo: Jesús, tenemos una disyuntiva, no sabemos qué hacer. Ayúdanos, tú que eres sabio, tú que sabes el camino de Dios, tú que todo lo sabes, por favor, colabóranos con esta pregunta. Nos sentimos, no sabemos si dar o no dar, porque es que cuando damos, pues sabemos que ahí va la cara de este hombre y es una divinidad. Tenemos que dar o definitivamente no damos. Por favor, ayúdanos. Es lo que están diciendo. Entonces, el Señor les dice: ¿por qué me tentáis? Los está desenmascarando, dando a entender que esos hombres tenían una acción diabólica. Ellos pensaron que habían puesto a Jesús en una sin salida. ¿Saben? Es tonto aquel que piensa que puede colocar a Dios en una sin salida, o a Jesús en una sin salida. Él todo lo sabe, todo lo percibe, y no ha caído en la trampa de ellos. Traedme la moneda para que la vea. Era la moneda y traduce, cuando Jesús dijo: traedme el denario para que lo vea, que traducido es moneda. Ya les dije que el denario es una pequeña moneda de plata equivalente a un jornal por día en los días de nuestro Señor Jesucristo. Algunos han dicho esto simplemente por comentar algo. Algunos han pensado que Jesús era tan pobre que ni siquiera un denario tenía y tuvo que pedirlo de esas personas. Me parece un comentario tan pobre y tan tonto, pero ¿saben algo? Lo que Jesús, me parece otro comentario interesante, es que cuando Jesús les dice: préstenme una moneda, ¿saben algo? Ellos estaban ya familiarizados. Lo que hicieron fue sacaron de su moneda. Recuerdan que Jesús tenía dinero en su bolsa, ¿y quién la llevaba? Judas. Él le dijo: a ver, Judas, pase una moneda ahí. No, él le dijo: a ver, présteme una moneda. Todos estaban familiarizados con esa moneda. Ellos pagaban ya ese tributo, lo hacían, y era algo que no realmente tenían una disyuntiva en su corazón, sino que querían era tentar al Señor. Miren aquí el verso 16. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. ¿Sí? Un denario en la época de Jesús tenía por el anverso de la moneda la cabeza del emperador, y por el reverso aparece sentado en un trono, lleva una diadema y está vestido de sumo sacerdote. Por el anverso decía: Tiberio, hijo de Augusto, hijo del divino Augusto. Y por el reverso decía: Pontif Maxim, que significa sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces noten esto: con ese impuesto ellos no solamente estaban enriqueciendo a su enemigo, sino que cada vez que ellos sacaban esa moneda, estaban viendo a alguien que se consideraba a sí mismo una divinidad, perdón, lo cual no era. ¿Sí? Entonces Jesús trae la moneda y verso 17 responde, y aquí viene la respuesta sabia del Señor: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Jesús no está evadiendo la respuesta. Jesús le está diciendo: sí, paguen el impuesto, pero con una limitante. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Pagamos o no pagamos? Paguen. Pero aquí lo que viene es:
Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que Jesús está diciendo, es posible honrar al César, honrar las autoridades sin deshonrar a Dios. Es lo que el Señor está diciendo. Si tú estás viviendo en una sociedad donde gozas de unos beneficios, también tienes unas obligaciones y unas responsabilidades. En toda la Biblia, el contexto nos enseña que nosotros debemos de ser buenos ciudadanos, donde debemos realmente, ¿qué debemos hacer? Vivir bajo las leyes de la nación. Miren varios pasajes que nos dan el contexto de lo que Jesús hizo. Ahora, ¿quiénes estaban escuchando esto? El pueblo, los discípulos y estos líderes religiosos, que en este caso vinieron los herodianos y fariseos. Miren lo que nos dice Romanos 13:7. Acompáñenme a Romanos 13:7. Ya vamos casi terminando. Es muy sencillo, el apóstol Pablo nos lo dice. Pagad a todos lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. ¿Impuestos sí o impuestos no? Impuestos sí, una noticia que no nos gusta, pero hay que hacerlo. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1, por favor. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Otro pasaje, el apóstol Pedro, que estuvo allí presente. Primera de Pedro capítulo 2, verso 17. Primera de Pedro capítulo 2, verso 17. ¿Estamos? Miren lo que dice Pedro. Él escuchó esto de Jesús y lo aprendió de Jesús. Pedro dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Hay que darle honra a los hombres? Sí. ¿Hay que respetar a los hombres, las autoridades? También. ¿Tenemos que adorar a Dios? Sí, tener temor de Dios. A Dios lo que es de Dios. ¿Puedo amar a Dios y obedecer a los hombres? Sí. ¿Puedo obedecer a los hombres y amar a Dios? También. Y vamos a encontrar que lo que Jesús está diciendo es esto. La respuesta de Jesús es afirmativa. Noten, sí se puede dar, pero está modificada. Lo que ellos están diciendo, podemos dar sabiendo que este hombre también se proclama una divinidad. Jesús le está diciendo, sí puedes dar, pero recuerda que Él no es una divinidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, o el Padre es Dios. Ve al Padre. ¿Me van a entender? Entonces a Él le dan lo que Él está pidiendo, la moneda, pero a mí me das mi honra. Y ellos estaban deshonrando. ¿Creen ustedes que ellos estaban honrando al Padre, queriendo matar a su hijo? Es lo que el Señor le está diciendo. El Señor le está diciendo, si hay que pagar tributo, debe haber una adecuada retribución por los beneficios que se disfrutan, pero aunque el emperador debe recibir lo debido, no debe recibir más que esto. Esa es la respuesta. Es decir, no debe recibir el honor divino que reclama. Ahí está el punto. Esta respuesta es una advertencia de que nadie debe reclamar honores indebidos también. Cuando alguien venga y le pide a usted algo, usted le dice, no, papito. ¿Es lo que decimos o no? Cuando nosotros sentimos que alguien está pidiendo un honor indebido, usted le dice, qué pena, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
De ahí sale esa frase. Cuando alguien está diciendo, hey, ¿qué hubo? ¿Por qué no me hace la venia? No, mijito, está fuera de base. Al César lo que es del César. Usted, muy buenos días, ¿cómo me le va? Pero ya que rendírmele, perdóneme, pero a usted lo que es de usted, pero a Dios la adoración, a Él le compete todo, y con Él no me voy a reservar en nada de lo que Él me pida. Con usted me reservo cuando lo que usted me pida vaya en contra de lo que Dios me dice, ¿sí? Cuando estemos en una disyuntiva de qué hacer, si lo que dijo el hombre o lo que dice Dios, tenemos que aplicar Hechos capítulo 5, verso 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice Hechos capítulo 5, 29. ¿Sí? Entonces cuando usted se siente en una disyuntiva, su jefe le pide algo, por ejemplo, las leyes de nosotros han aprobado, la pastilla del día después, es un abortivo. Entonces, usted se somete a esa, usted dice, yo me cobijo bajo eso es mundanalidad, ¿sí? Eso es mundanalidad, porque aunque la ley le está abrigando, usted se está descobijando, por así decirlo, de la gracia de Dios. Así está ocurriendo. Cuando usted se cobija con el mundo, o se cobija bajo las leyes que tenemos, pero esas leyes no está descobijándose de la gracia de Dios, no hay problema. Pero cuando usted se cobija con la ley del hombre, y eso va en contra de la ley divina, usted está saliéndose de la gracia del Señor. Y de esa manera usted no le está dando a Dios lo que Él le merece, y está robándole la honra a Dios. ¿Saben algo? Durante algún tiempo los cristianos fueron perseguidos y sufrieron destierros, la cárcel y la muerte, incluso si no renunciaban a su fe. Destierro, muerte, cárcel, destierro, cárcel y muerte, si no renunciaban a su fe. Este es el contexto con el cual debemos leer Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuál es el contexto de esto, señores y señores? Señoras y señores, ¿saben cuál es el contexto? Que el emperador romano estaba diciendo, a ver, pero diga que César es Dios, diga que el Señor, su Señor es César. Entonces decían, no Señor, estamos dispuestos a morir. Pedro estuvo allí y dijo, no, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y ahí por eso dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que en él creyere no será avergonzado, dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice ese pasaje. No sé si lo dije bien. ¿Sí es eso? De ahí es el contexto de Romanos 10, 9, 10 y 11. Le estaban diciendo a ellos, nieguen su fe, diga que Jesucristo no es su Señor, y diga que el César es Dios. La moneda lo dice, el tributo lo dice. No, Señor, a Él le voy a dar el tributo. Me pide el 1% de mis ingresos, se lo voy a dar. Pero me pide honra y adoración, no se la voy a dar. Lo matamos, máteme. Pero no voy a dar no le voy a dar más de lo que Él me está pidiendo. Jesucristo lo dijo. Miren esto, nada podían hacer, se maravillaban de Él, no esperaban esta clase de respuesta. ¿Quién podría censurar esa respuesta? Nadie. ¿Saben? Este tipo de sabiduría con la cual Jesús contestó, Jesús nos la promete a nosotros, y quiero terminar con ese pasaje. Este tipo de sabiduría con la que Jesús respondió, nos la promete a nosotros cuando estemos en situaciones muy parecidas. Lucas capítulo 12, versos 11 y 12, y con este pasaje terminamos. Lucas, está después de Marcos, capítulo 12, versos 11 y 12. Vamos a verlo en la vida de Jesús, por cuanto Él lo vivió, por cuanto Él lo hizo,
tiene la capacidad de prometerlo. Siempre me encanta eso de Jesús, que Él va delante de nosotros. Él promete que nos va a dar una vida después de la muerte. ¿Podemos creerlo? Sí, ¿por qué? Porque Él murió y resucitó. Él promete que vamos a poder responder con sabiduría cuando estemos en una sin salida aparente. ¿Por qué Él no lo promete? ¿Por qué lo puedo creer? Porque Él lo vivió y pues, lo cumplió, lo puede hacer conmigo. Lucas 12:11, cuando os trajeren a las sinagogas, está hablándole a los judíos, y ante los magistrados y las autoridades, ¿delante de quién? ¿Quiénes fueron los que vinieron a preguntarle a Jesús? Autoridades religiosas, herodianos y fariseos. No os preocupéis por cómo habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Saben qué me anima este pasaje? Me dice que yo no debo andar estresado, y le decía a los discípulos, no se estresen, porque ellos podrían pensar, y cuando nos cojan y nos lleven, ¿qué vamos a decir? No se estrese, no se azare, no se adelante. Cuando llegue al puente lo cruza. Antes de eso, viva la vida en el Señor. Hay cristianos que se adelantan tanto. Por ejemplo, hablamos de la tribulación, de la gran tribulación. ¿Y qué pasará? Miren, yo soy un convencido que si llegara ese momento y estamos aquí, hay posiciones de tribulación y todo, pero si viene una persecución muy fuerte, yo soy un convencido de que el Señor nos dará la capacidad, o personalmente lo digo, me ponen un arma aquí y me dicen, o Cristo o su vida, ¿sí? Yo puedo decir Cristo, y si no lo matamos o algo así. No quiero estresarme con eso, pero yo soy convencido que en ese momento Dios me dará esa salida, y con la guía de su Espíritu Santo me dará la capacidad de responder. Es una promesa que Dios nos da. Cuando un jefe quiere hacerle la encerrona a usted, cuando un enemigo quiere hacerle la encerrona a usted, no se estrese. Dios le dará la respuesta adecuada en ese momento. Sí, porque Él dice, no se preocupen, porque el Espíritu Santo, ¿quién fue el que habló por medio de Jesús en ese momento? El mismo Espíritu Santo de Dios. La plenitud del Espíritu Santo que estaba en Jesús. Y de esa manera salió esa respuesta en victoria. Una trampa sin salida para nuestra humanidad, para nuestro conocimiento. Era imposible, era casi imposible salir de ahí, pero Jesús salió en victoria. El Espíritu Santo nos regala esa promesa que nosotros también podemos hacerlo. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana. Vamos a estar estudiando esta serie de 3 preguntas que te hicieron a ti, en la cual respondiste con autoridad, con sabiduría. Señor, nos hablas acerca de los aduladores. No debemos de ser como ellos, ni andar con personas así, Señor. Guárdanos de la envidia, de la santurronería, de la mundanalidad, y queremos crecer como tú. Danos esa sabiduría que prometes en Lucas, Señor, de que cuando nos acorralen para preguntarnos algo, podamos responder como tú respondías, Señor. Padre, me sorprende tu sabiduría. Me bendice escuchar y ver cómo respondías a estos sabuesos del odio, que querían tenderte la trampa, atraparte en cada palabra, pero nunca lo lograron. Quedaban envueltos en sus propias palabras. Sabemos, Cristo, que tú eres un hombre veraz, que eres nuestro maestro, que enseñaste el camino de Dios, que no necesitabas cuidarte de nadie, porque eres Dios, porque conoces lo que hay en el corazón de los hombres. Señor, ese pasaje muestra tu divinidad, pero también muestra tu humanidad. Te amamos, Señor, y gracias porque hoy también nos has animado a darte a ti lo que mereces, y a dar a los hombres lo que merecen también. Tú no nos estás agitando a simplemente enfocarnos en ti y pasar por encima de los hombres, sino que nos animas a obedecerte a ti, a darte la honra que mereces tú, pero honrar a los hombres, ser buenos ciudadanos, pagando nuestros impuestos, pagando nuestros tributos, que a veces nos parecen injustos, y a veces son injustos, pero aún así, Señor, debemos hacerlo, porque tu palabra dice que al César lo que es del César, y a ti lo que te corresponde, a Dios lo que es de Dios. Guárdanos, Señor, de cobijarnos bajo las leyes del mundo,
y salirnos de tu cobertura. Podemos muchas veces estar en tu cobertura, Señor, y aún estar desprotegidos de la ley, como esas leyes que han sacado del matrimonio homosexual, del matrimonio del mismo sexo, y también de el aborto, y todas esas leyes que van en contra de ti, Señor, van en contra de tus principios. Guárdanos, Padre, de fallarte. Te pedimos, Señor, que esta mañana bendiga nuestro corazón y nos ayudes a vivir más y más para ti. En el nombre de Jesús, amén.